Listo, estudiante. Entonces ya pues iniciamos el CIPAS de hoy y quisiera pues preguntarle a ustedes las dudas que tengan en relación con el tema de la actividad 4, si han tenido algunas dificultades y también pues mirar cuáles son como los elementos que deben de tener en cuenta pues para la entrega de la última parte, que es la entrega del trabajo final. Entonces les pregunto a estudiantes qué dudas tienen en relación a la actividad 4, si han tenido, qué dificultades han tenido para la comprensión de la tarea. Buenas noches, compañeros y tutor. En mi caso, son los factores de tensión. Sí. Yo vivo en un municipio donde somos de sexta categoría, la población es, pues, pequeña. ¿De Y ha sido dónde es? ¿Quién yo soy de habla? Zipaquirá. Marta González. Marta González de Zipaquirá, Cundinamarca, ¿cierto? No, de Zipacón. ¿Zipacón? Sí, señor. Eso en Cundinamarca. qué... Ah, Cundinamarca, no lo había escuchado. Sí, señor. Y en Ah, el bueno, municipio no hay fuentes de empleo. O sea, ok, ajá. carecemos de varias, pero las más importantes son las fuentes de empleo. Yo había colocado dos, que eran las fuentes de empleo, y había colocado instituciones educativas de nivel superior. Entonces yo la corregí y dejé Entonces la solamente una, sugerencia, señor. ajá, sí. Yo la corregí y dejé solo una, que son las fuentes de empleo. Vale. Entonces, ¿cuál es como la duda tuya en particular? Mi duda viene en las estrategias de potenciación o fortalecimiento. Ok, listo. Voy a compartir pantalla para que ustedes observen la guía de evaluación en la cual yo me baso, ¿no? Pues para hacer la calificación. Y de acuerdo con esta guía, no sé si lo observan, la guía de calificación. Sí, sí, Entonces, de señor. acuerdo con esta guía, voy a explicarles cuáles como los puntos centrales en los cuales yo me voy a basar para evaluar la actividad, ¿listo? Entonces, en primer lugar, pues la idea, en primer lugar, lo que tenían que hacer es empezar a desarrollar un mapa mental, ¿no? Que es digamos, el primer objetivo de la actividad en relación a los conceptos que están aquí, digamos, plasmados para el trabajo. El concepto de potenciación o fortalecimiento, factores de tensión, y animación sociocultural. ¿Esto ya lo hicieron ustedes? ¿Les pareció difícil o tienen alguna duda con este punto del mapa mental? Por mi parte ¿Estudiantes? no, señor. Por mi parte no, señor. No. ¿Y los demás tienen alguna duda en relación con este punto de del mapa mental con referencia a estos conceptos? Miremos por acá. ¿No, ninguno? Bueno, entonces parece ser que no tienen alguna duda con el tema, entonces vamos al tema, digamos, que es como el más problemático de la actividad, que es el tema de la identificación de factores de tensión y de fortalecimiento en un ámbito psicosocial comunitario. Y plantee estrategias de potenciación o fortalecimiento. Entonces, como a ustedes se les ha, digamos, explicado, este es un cuadrito, ¿no? En los cuales tienen 1, 2, 3, 4, 5 casillas. En estas casillas, cada estudiante perteneciente al grupo en el cual ustedes están trabajando deben de colocar esos factores de tensión o potenciación en relación a la problemática, y eso quiero como señalar aquí, la problemática general que ustedes han venido trabajando desde la actividad 3.
hay un problema que he visto y es que muchos de ustedes pues han colocado temáticas diferentes, ¿no? De acuerdo pues a su contexto. Entonces, por ejemplo, algunos trabajan, por ejemplo, conflicto armado, otros, por ejemplo, delincuencia, ¿cierto? Y en el caso concreto de Marta, para tomar el ejemplo de Marta, ella planteaba la cuestión del desempleo dentro de su comunidad o, bueno, del municipio en el cual se sitúa ella. Una pregunta, Marta, ¿el tema del desempleo es el tema general de su grupo o tienen otra temática? Hay otras, sí, señor. ¿Cuál? Consumo de sustancias psicoactivas. Vale. Esa es la temática general del grupo, ¿cierto? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, como estamos hablando del tema de un ámbito psicosocial comunitario, ¿cierto? Tengan en cuenta esta palabrita, psicosocial. ¿Eso qué quiere decir? De que ustedes traten de pensar la temática en función de las problemáticas que ustedes como psicólogos o psicólogas están observando dentro de su contexto. Es decir, por ejemplo, el tema de las sustancias psicoactivas, pues una temática que siempre se trabaja en el ámbito comunitario, la prevención de sustancias psicoactivas que está relacionada con una temática de salud, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del desempleo o en el tema de la cuestión laboral, tiene que ver mucho con el tema de un tema psicosocial, sí, pero más que todo en el tema del trabajo. Es decir, hay una temática general que es el trabajo, que eso se puede, digamos, se puede abordar desde la psicología organizacional, pero que también es una temática que quizás puede ser relevante para el trabajo psicosocial en la comunidad. Otras temáticas puede ser el tema de la violencia dentro de su municipio o barrio, el tema de, por ejemplo, el pandillismo, o puede ser las temáticas, por ejemplo, de el embarazo adolescente, las temáticas, por ejemplo, de abandono de niños, desintegración familiar, o sea, temáticas que de alguna u otra forma están relacionadas con la psicología, sobre todo desde la psicología comunitaria, y que se estén presentando dentro de su contexto. Entonces, para aclarar la temática de Marta, digámoslo así, que si tú colocas que en tu municipio esté trabajando la situación del desempleo, sí, del tema del empleo, entonces lo que tú tienes que mirar realmente cuáles como los factores de tensión que está generando ese contexto de desempleo dentro de tu comunidad. Por ejemplo, que el problema del desempleo de los jóvenes, porque el desempleo es una temática muy general, es muy grande, ¿cierto? Pero entonces la idea es que ustedes puedan observar el fenómeno, pero en una circunstancia más particular o en una población más particular. Por ejemplo, el desempleo en los jóvenes de 18 a 25 años, puede ser, o el desempleo de los adultos jóvenes, o el desempleo de, por ejemplo, de las personas de 35 hasta 50 años, ¿cierto? Ya los adultos. Entonces son diferentes poblaciones en las cuales pues los factores de tensión van a cambiar y van a ser diferentes, y también las estrategias. Entonces, por ejemplo, si Marta se ubica, por ejemplo, si busca una información del desempleo de su municipio relacionada que no, que le gustó el tema de los jóvenes, por ejemplo, entonces allí donde usted tiene que, digamos, definir muy puntualmente que usted digamos, está mirando el tema del desempleo en relación a esa población juvenil que no tiene oportunidades, por decirlo así, oportunidades para desarrollar un primer trabajo o una experiencia laboral, y que esto está generando algunas tensiones dentro de esa comunidad juvenil. Entonces, por ejemplo, que no, el desempleo está generando, por ejemplo, que los estudiantes, bueno, que los estudiantes no, que los jóvenes estén, digamos, saliendo de su comunidad para buscar otras oportunidades en otras partes. Por ejemplo, la migración, te está generando una migración sobre el tema que está generando ese empleo. También puede estar, por ejemplo, una situación
está relacionado, por ejemplo, como ustedes están trabajando el tema del consumo de sustancias, tendrían que mirar si realmente el desempleo está generando que se esté elevando el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes, ¿cierto? Ese sería un factor de tensión. Puede ser también, por ejemplo, el tema de que el desempleo esté generando situaciones donde los jóvenes estén buscando refugio en grupos, por ejemplo, armados ilegales, por el caso del conflicto armado, pues ahí estaría una relación. Y bueno, otras cosas que de alguna u otra forma hay que averiguar sobre esos factores o esas consecuencias que esté generando el problema del empleo dentro de tu municipio, por ejemplo, en los jóvenes. Otra cosa sería los adultos. Puede ser que los adultos estén, por ejemplo, que el desempleo esté generando problemas de salud mental, ejemplo, que aumento de depresión, aumento de casos de estrés, ¿cierto? Situaciones complejas que pronto ameritan, digamos, trabajar desde la psicología social comunitaria en este caso. Entonces, básicamente es lo que tienen que, digamos, desarrollar dentro de esta tabla. Es como puntualizar muy bien, digamos, la problemática y de acuerdo con eso, pues ustedes desarrollan la identificación de esos factores de tensión y esas estrategias que pueden ustedes desarrollar para, digámoslo así, disminuir esos factores de tensión. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Por ejemplo, en el tema del desempleo, que no, que de pronto más incentivos por parte del Estado para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales dentro dentro del municipio, buscar mayor, por ejemplo, buscar sensibilidad para que los jóvenes tengan digamos, otra mirada sobre el tema del empleo, ¿cierto? Porque pues muchas veces no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una situación social, sino también individual en el que el joven pues no quisiera, ejemplo, voy tomando de nuevo el tema de los jóvenes, quisiera hacer sí, o sea, quisiera ver de otro modo el tema del trabajo de una manera, digamos, particular y que no obedece a la manera en cómo lo mira, digamos, actualmente lo que sería un trabajo o una situación laboral como tal. Las diferencias de percepción de lo laboral también pueden observar. Entonces, son, digámoslo así, son ese tipo de elementos que yo quisiera como tutor que ustedes describieran en estas casillas, que ustedes sean muy puntuales, que pueden, por ejemplo, mirar en internet por la situación del empleo dentro de bueno, en el caso de Marta, que puedas buscar más información sobre el empleo en el caso de tu municipio y tratar de ser muy puntual de los factores de tensión que realmente estén pasando ahí dentro del municipio y pues algunas estrategias que tú puedas desarrollar en función de los conceptos que usted ha desarrollado y que está plasmado dentro dentro del mapa mental. Entonces, no sé si te quedó claro la explicación, Marta, o tienes otra duda en función de la pregunta. ¿Aló? Sí, sí, ¿Aló? señor. Yo sigo Sí. con la duda. ¿Qué duda tienes? En esa parte de la estrategia, ¿es lo que nosotros podemos hacer como psicólogos? Sí, señora. O sea, los factores de tensión básicamente son como las consecuencias, es decir, lo que está generando o sea, lo que está generando el desempleo dentro de la comunidad, ¿cierto? Entonces, ahí coloca las problemáticas que están generando ese tipo de factores. Y las estrategias de potenciación y fortalecimiento son como las ideas que ustedes pueden proponer como psicólogas o como psicólogos
para mejorar esos factores de tensión. Esa situación. Ah, listo, listo. Gracias. Eso es, digamos, lo que tienen que hacer. Bien, estudiantes, ¿qué otra duda en función de la actividad 4 tienen para dar claridad sobre el tema? ¿Ninguna? Tutor, una preguntita. Sí. Digamos que en la retroalimentación todavía, digamos que los tutores están calificando, están haciendo las debidas correcciones, porque es que a uno le surgen muchas dudas, ¿no? Sí. Por lo menos lo que usted decía de los factores de tensión, una de las que yo encontré en la problemática que es la inseguridad a través de bandas conformadas por jóvenes. Sí. Por lo que se busca satisfacer las necesidades individuales como comunidad, o sea, no hay unión, no hay un sentido de comunidad. Entonces, digamos que fue como el que resalté más que todo en esa comunidad. Y en la estrategia de potenciación, dije que a través de la Junta de Acción Comunal, realizar gestiones de un equipo psicosocial para mejorar el tejido social, que lleve pues a la comunidad a entender de manera positiva que se debe adquirir un compromiso y un sentido de comunidad. Sí. ¿Cuál es la pregunta en sí, estudiante? Pues, o sea, uno realiza el ejercicio y todo, y uno puede hacer las lecturas, pero pues uno siempre tiene como la duda de si en realidad está bien elaborado o le falta. Pues si vos me preguntás sobre el tema, si te faltas... Yo ahí se lo resumí, o sea... Ya, pues no sé, o sea, tendría que mirar, pero si vos me decís que, así como me lo contás, digamos, la problemática, de acuerdo a identificar los factores de tensión y estrategias de potenciación, pues yo diría que te falta bastante, y sobre todo te faltaría especificar más el tema al cual estás analizando. Por ejemplo, estás diciendo inseguridad por parte de pandillas. Cuando yo digo inseguridad, quiere decir de que, ¿cómo le digo? Lo que es el microtráfico. Estoy hablando del microtráfico en la comunidad. O sea, microtráfico, estás hablando del tema de drogas. Ajá, exactamente. Pues allí es donde yo soy como más enfático en aclararles que ustedes tienen que ser más puntuales en la problemática, porque la inseguridad puede ser cualquier cosa, ¿no? Es que cuando se habla de inseguridad, no necesariamente tiene que ver con temas de mercado. En este caso sería un mercado ilegal, el tema de las drogas. O sea, la inseguridad por lo general siempre está relacionada con temas de violencia, o digamos de situaciones de delitos públicos, el tema de robos, el tema de, digámoslo así, digamos de situaciones que están, digamos, catalogadas dentro de un código penal civil. Entonces, la situación allí es que lo que tú tienes que hacer es ser más puntual en la temática. Si está hablando de microtráfico, o sea, ahí, digamos, cuál es como lo que está generando el microtráfico de estupefacientes. O en este caso, lo que yo pensaría es mejor trabajar desde el punto de vista del consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, si hay un aumento del tema del consumo de sustancias, ahí lo puedes relacionar con el tema de que hay una situación de microtráfico dentro de tu comunidad, que esto está generando que los muchachos pues estén aumentando el tema de consumo de sustancias, todo este rollo de esta temática de salud mental. Entonces la idea es que ustedes puedan pensar, como se les dice aquí en la guía, en un tema psicosocial. Por ejemplo, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, pues es un tema psicosocial que se puede trabajar y que hoy en día pues se sigue trabajando desde el punto de vista de salud mental.
Entonces la idea es que tú puedas ser más puntual en el tema y que en el tema de factores de tensión te puedas guiar en función de lo que busques, por ejemplo, en Internet en relación a tu municipio, o sea, datos o unas estadísticas muy puntuales en donde te puedan dar luz de cuáles son como esos factores que están generando que esa situación se esté dando dentro de tu comunidad. Entonces, de acuerdo con eso, pues ya tú miras qué tipo de estrategias vas a proponer de acuerdo con lo que tú encuentres dentro de los factores de tensión. No sé si me hice entender en este tema, estudiante. Sí, o sea, lo primero pues aclarar bien la problemática, ¿cierto? Sí. Y de ahí pues mirar los factores de tensión, pero entonces, pues, o sea, según lo que yo veo en la comunidad, porque pues yo he asistido a la juntación comunal y todo eso, lo que pasa es que no hay unión, o sea, cada quien busca, o sea, están tan cansados del tema que la gente ya como que hace caso omiso a esa problemática y dejan que siga pasando, pues lo que yo le decía, los robos, porque pues ellos a raíz del consumo, pues se paran en las esquinas a robar a las personas, ya no les interesa, digamos, el horario, antes lo hacían de noche, ahora no, a cualquier hora, entonces ya las personas como que, por decirlo así, se resignaron a la situación y lo que hacen es buscar solamente su beneficio individual. O sea, esa problemática no la siguieron tomando, digámoslo así. Sí, Entonces, eso es lo que yo quiero dar como a es, entender ahí en el factor de es que tensión. es que allí donde tú tienes que colocar, por ejemplo, en el factor de tensión, sí, puede ser, por ejemplo, que estás observando una desintegración comunitaria, es decir, que a raíz de las situaciones que se está presentando, se está generando un conflicto interno entre intereses de la comunidad, de los que habitan entre la comunidad, está generando unas tensiones allí. Puede ser por intereses, no sé qué tipo de intereses pueden ser intereses económicos, intereses políticos, no se sabe, ¿cierto? Pero digamos que en esos factores de tensión que está generando esta situación, que está generando la situación de, digamos, la situación general que sería el tema del microtráfico, el tema de inseguridad que tú hablas, entonces ahí lo puedes colocar en el factor de tensión el tema de conflictos internos entre la junta comunal del barrio tal, entre los líderes, puede ser los líderes de la comunidad. Ok, Eh, tutor. y ya, entonces, de acuerdo con eso, pues entonces tú colocas, pues bueno, ¿cómo tú crees que se puede mejorar de acuerdo a la lectura ese tipo de conflicto? Ok. Pero entonces, estaría bien lo que le dije de hacer una reunión a través de la Junta de Acción Comunal y digamos que cambiar ese, pues tratar de darle a las personas otro entendimiento, trabajar como ese compromiso, pero pues a través de despertar esa conciencia, ¿no? Sí, o sea, tú miras por ejemplo, por ejemplo, tú quisieras trabajar, por ejemplo, el concepto de potenciación. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, de acuerdo con tu ejemplo, voy a potenciar habilidades de escucha, ejemplo, para mejorar la comunicación dentro de la junta comunal del barrio. Entonces, esa sería una estrategia de potenciación. Si hay, digamos, conflictos internos dentro de los líderes de la Junta de Acción Comunal. Sí, me hago entender, entonces hay que ser como muy puntuales en las estrategias. No voy a trabajar el tema de comunicación porque veo que no tienen como una organización, pues, sobre cómo trabajar los mensajes, cómo trabajar, pues, las ideas, ¿cierto? También puedes, por ejemplo, trabajar el tema
de mejorar el liderazgo de los líderes de ahí de la comunidad, trabajar esa parte también para reforzar y generar talleres de cohesión social. Podría ser. No sé, estudiante, si te contesté a tu duda. Sí, señor, sino que es que como está entrando una llamada, que me silencia pues el micrófono. Ya. Sí, Pero estudiante, muchas sí. gracias. Básicamente es eso, tienes que puntualizar mejor el tema y ser muy puntual en las apreciaciones dentro del cuadro. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene dudas? Bueno, creo que no hay más dudas sobre la temática 4. Entonces, simplemente era eso. Estudiantes tienen que ser muy puntuales, como les he escrito en el foro, ser muy puntuales con la temática y ser muy precisos en los factores de tensión y las estrategias de potenciación. Ya en la última parte, pues tiene que ver precisamente con una reflexión personal. Aquí les hago muy hincapié en el tema de la reflexión personal porque como se plantea aquí en la tarea, es una reflexión que ustedes desde sus propias palabras no necesitan estar buscando en trabajos, ni necesitan buscar en internet, qué es eso de los retos de alcance del psicólogo, nada. O sea, lo que ustedes como personas, como estudiantes que ya están a punto de salir de la carrera, yo creo que ya todos tienen, digamos, capacidades para hacer una escritura, digamos, para poder hacerse entender sobre lo que sería un papel o un rol del psicólogo digamos, dentro de lo que se plantea que sería un psicólogo transformador que promueve, digamos, ciertas prácticas para fomentar algunas alternativas para la mejora de las problemáticas dentro de las comunidades. Entonces, en la reflexión es netamente personal y ya, no tienen que buscar en otras partes qué es lo que tienen que pensar sobre qué tipo de papel tendría el psicólogo dentro de este tipo de actividades comunitarias. Y ya, estudiantes, básicamente es eso. La tarea está muy sencilla, no tiene nada de complejo. Y pues bueno, estudiantes, no sé si tengan alguna pregunta en relación a esta y quisiera preguntarles si tienen otras dudas en relación a esta actividad. Yo tengo una pregunta, tutor. Lo que pasa es que pues uno realiza las actividades individuales, ¿sí? Pero los compañeros aparecen 3 o 4 días Sí. antes. Entonces yo quise, o sea, generalmente a mí en grupo me ha ido muy mal. ¿Y por qué Sí, me ha ido muy mal? Porque pues uno cumple con hacer sus aportes de manera oportuna. Llegan los compañeros, entonces yo tengo el rol de compilador, yo tengo el rol de alertas. Entonces resulta que el compilador copió la mitad de la tarea. sí, Y entonces lo que nos envía para revisar, porque hacemos un grupo, entonces lo que nos envía para revisar es una cosa y a él se le ocurrió subir otra. Entonces ahí llevamos todos. claro. No, pues Sí, estudiantes, pues en ese caso, pues como se les ha explicado, pues ustedes, mejor dicho, 3 días antes de cerrar la actividad, pues se supone que no se revisa nada, pues en el foro, y lo que se subió, pues ya se subió, pero yo, digámoslo así, en esta ocasión, pues, por ejemplo, si tú tienes dificultades con tu equipo, ejemplo, y que tu equipo solamente trabajaron 2 o 3, ¿cierto? Y los demás no trabajaron, pues nada, pues ustedes envían su trabajo los 3 y ya, o 2. ¿Qué más puedo hacer? Pues nada. Entonces, ya es decisión de ustedes como equipo, por si, digámoslo así, que de las 5 personas que están, 2 no entregaron, no hicieron nada. Entonces, ustedes ya tienen, digamos, libertad de decisión
entregar el trabajo, ajá, el trabajo con las personas que ya... Que hayan participado. Sí, exacto, exacto. Listo, tutor, muchas gracias. Vale. Profe, buenas noches. Buenas. Le habla Andrea Montilla. Sí. En cuanto, pues yo siempre he estado sola, como único integrante, no he tenido grupo, por eso de pronto algunas cositas no han estado tan claras. Sí. En este caso, en cuanto a la matriz que piden de colocar 5 puntos sobre los factores de tensión y sobre las estrategias de potenciación o fortalecimiento, ¿tengo que hacer los 5 todos? No, señora, solamente es uno, un cuadro. Solamente un cuadro. Sí, porque lo que me les explicaba, las 5 casillas son 5 estudiantes. Ajá. Entonces solamente tú haces tu aporte aquí y ya. Vale, y el mapa mental, ya para hacer como, digamos, la estructura de todo el trabajo de lo que debe llevar, ¿cierto? Sí, el mapa mental sí lo tienes que hacer. Ajá. Solamente, o sea, lo que les explicaba es que ustedes tienen ya básicamente 1, 2, 3, 1, 2 y 3 conceptos con los cuales ustedes desarrollan el mapa mental: potenciación, factores de atención y animación sociocultural. Es decir, ustedes leen la lectura y sacan, digamos, las ideas centrales de esos conceptos y de acuerdo con los conceptos desarrollan el mapa mental. Ah, ok, profe, muy bien. Y lo último es la reflexión, lo que les decía a los demás, pues la reflexión tiene que ser, una reflexión personal, no tienen que buscar en otro lado para simplemente decir qué es lo que ustedes piensan en función de el rol que tenga el psicólogo en el tema como agente transformador en el campo de lo comunitario. Ah, ok, o sea que tiene que ir como, digamos, en el enfoque, o bueno, por decirlo así, en la parte comunitaria, ¿cierto? En el rol comunitario. Sí, realmente, estudiante, la temática tiene que ver con el papel que tiene el psicólogo dentro de una comunidad, ¿cierto? Como Ajá. agente transformador. Ajá. Entonces, básicamente usted realizas una reflexión en ese papel y listo. Entonces, ajá, lo que yo entendí en los factores de tensión son las consecuencias, digamos, de la problemática como tal, y las estrategias de potenciación vendrían a ser como las alternativas de solución o las ideas para mejorar pues esas problemáticas. Sí, o sea, los factores de tensión son como esos elementos que están generando tensión dentro de una comunidad. Ejemplo, que los factores de tensión, ustedes, bueno, mejor dicho, están, por ejemplo, lo que les explica ahora, sobre el tema, por ejemplo, de la delincuencia. Entonces, dentro de la delincuencia, pues hay muchos factores, ¿no? Muchas cosas que generan la delincuencia, ¿no? Que la violencia por parte de pandillas o robos o atracos, secuestros, en fin, ¿no? Entonces, de acuerdo con esa problemática, entonces, ¿qué tipo de tensiones se están generando dentro de la comunidad? Entonces, por ejemplo, que está generando, digamos, que los líderes comunitarios, que no hay una presencia del Estado, de las instituciones estatales dentro de esa comunidad, o que de pronto los jóvenes se están, digamos, participando en este tipo de actividades ilícitas, en fin, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con esa identificación muy puntual, entonces tú realizas pues la propuesta para poder mejorar esos factores de tensión. Ah, ya sería como una propuesta, no como alternativa de solución, sino Sí, como también propuesta. alternativa de solución, las propuestas que tú quieras Estable. desarrollar aquí. Ajá, desarrollar. Ok. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta actividad. Muchas gracias, profe. Vale. ¿Qué más, estudiantes? ¿Qué más tienen alguna otra duda, situación? Ok, como no hay dudas, entonces voy a ser Profe, yo muy breve. tengo una dudita, profe. Ah, Yo, sí, ¿quién lo habla? que pasa
Ivania. Mire, profe, lo Iván, que pasa es que, Ivania, ajá, lo que pasa es que mi grupo, desde la vez pasada, cada uno está trabajando una sola, mejor dicho, problemáticas diferentes, ¿no? sí. Entonces, incluso, bueno, yo pues los he llamado, incluso con un compañero hemos estado hablando y yo pues le digo, pues los demás compañeros no me contestan, ni correos, ni nada. Entonces, yo estuve hablando con un compañero y le comentaba que en esta actividad pues tocaba basarse solamente en una sola problemática como la anterior actividad, ¿no? Exacto. Pero entonces pues me dijo que no, que cada uno coloque su problemática y que cada uno mire las estrategias. O sea, ¿no hay inconveniente con ello? No, la verdad yo pues, he estado mirando que hay grupos que sí se han tomado la idea de trabajar en equipo y hay otros que cada quien por su cuenta. Entonces, en este caso, pues si has tenido problemáticas, un problema con tu grupo, pues háganlo así. Pero entonces traten de mirar, o sea, sería interesante que de esas problemáticas generales, particulares que cada uno ha colocado, entonces traten de mirar cuál sería la problemática general que subyace a eso particular. Sería cada una problemática, pues bueno, ¿qué Sí, podemos pues hacer? porque acá, eso sí, porque acá, incluso, como le digo, el compañero ya le dije y entonces me dijeron, no, que cada uno escriba la problemática y sus, bueno, para mejorarles esa problemática. E incluso ya han unido el trabajo y entonces dijo, no, ya solamente, bueno, faltamos mis aportes, lo de la matriz, una compañera y yo, que somos los que faltamos, porque yo estaba diciendo eso, que pues tomemos una sola y con ella trabajemos la matriz, ¿no? Pero entonces, pues no, la verdad no quieren y el trabajo pues incluso ya lo han subido pues al foro y no quieren, entonces no sé ahí cómo hacer, o sea, si tomar la general de esas problemáticas o colocar una yo misma y colocarle pues las propuestas. No, pues yo como, pues con lo que yo te escucho, pues no, yo no me voy a complicar, pues cada quien trabaja una problemática particular, ¿cierto? De acuerdo, pues con sus contextos. Y lo que le podría decir es que traten de mirar cuál sería la problemática general que subyace a esas problemáticas particulares que cada de tu equipo ha colocado. Porque es importante porque para la actividad que voy a explicar, que es la actividad 5, que les voy a dar, digamos, una introducción a la actividad 5, ahí sí se necesita trabajar una problemática general. Y ya, entonces yo creo que lo mejor es que hagan eso, pues cada quien identifique una problemática y bueno, ya después ustedes en la actividad 5 ya puedan pensar con cuál irse para trabajar. Aló. Aló. Bueno, como que se fue la estudiante. ¿Qué más, estudiantes? Quiera, alguien que quiera hablar, alguna duda que tengan? Profe, una pregunta en cuanto a la clase presencial que usted va a dar en el centro de la universidad, ¿es la misma que está dando hoy o es diferente? Sí, pues digamos que es otro espacio, digamos, para las personas que no pudieron asistir hoy. Pues obviamente va a ser presencial para las personas de aquí de Cali, los que están en el centro de Cali. Los que quieran pues estar allí en el espacio pues para hacer aclaraciones de la actividad 4 como también de la actividad 5 que ya se viene. O sea que los que ya participamos hoy ya no habría necesidad. Bueno, gracias, profe. Sí, sí, no hay necesidad, pues los que quieran, pues sería la misma información, sino que yo voy a hacer el CIPA ya más
personal, pues más personalizado, por decirlo así, el viernes. Ah, ya, profe, muchas gracias. Vale. Bien, bueno, estudiante, entonces, si no hay más dudas, entonces voy a explicar muy brevemente la actividad 5 para que ustedes lo tengan en cuenta. La actividad 5, recuerden que es una prueba objetiva, se llama prueba objetiva POA, es la evaluación final del curso. Ahí lo que tienen que hacer es diseñar e implementar una actividad de animación y promoción sociocultural orientadas a la potenciación o fortalecimiento de comunidades. Es decir, usted lo que aquí en la actividad 5 es a trabajar la problemática que han venido trabajando y van a hacer una propuesta para generar una intervención a esa problemática. Entonces, no sé si ustedes están viendo el documento, estudiantes. Sí, señor. Bueno, entonces en esta actividad 5, pues estudiantes lo que tienen que hacer es, primero, pues leer las reglas de la unidad, luego deben en el foro responder una. Eso. Básicamente la actividad está en el foro que deben de responder a una pregunta. Cada uno tiene que responder esta pregunta que dice así: ¿qué aspectos se requiere potenciar en comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, entre otras, para promover líderes transformadores? Entonces, de acuerdo con esta pregunta, pues ustedes desarrollan pues la explicación para responder a esta cuestión en función de lo que ustedes han venido trabajando en los anteriores trabajos. Y la última sería diseñar colaborativamente plan estratégico de participación comunitaria. Recuerden esta palabra, colaborativamente, es decir, que no es individual, sino en grupo el trabajo que ustedes deben de desarrollar en esta tarea 5, que sería un plan estratégico. Diligenciar una matriz única, es decir, a ustedes se les van a enviar una matriz, digamos un modelo en el cual ustedes van a empezar a llenar de acuerdo al modelo, pues esas estrategias. Entonces, aquí les presento el modelo. Matriz de plan estratégico de participación. Entonces, en este plan, en esta matriz, pues hay varios ítems que ustedes deben de llenar para el trabajo de la quinta parte. Esto lo vamos a explicar posteriormente dentro de la webconferencia y otros IPAs que voy a desarrollar para poder, digamos, aclarar estos puntos. Entonces, lo que tienen que hacer es realizar llenar básicamente esta matriz grupalmente y hacer pues la propuesta que ustedes quieren desarrollar. Y ya, estudiantes, esto es como lo que tienen que hacer para la última actividad. Esta actividad se va a desarrollar ya la próxima semana, inicia, y pues quisiera que ustedes puedan ya hablar con su grupo, sobre todo aquellas personas que tienen grupos que han tenido dificultades, pues tratar de ya consolidar pues un equipo de trabajo para poder que ustedes desarrollen esta actividad sin ningún problema. Y bien, estudiantes, básicamente esto era lo del CIPAS. Espero pues que hayan podido tener aclaraciones en relación a estas actividades. Quisiera, por favor, pudieran evaluar esta actividad y también les pido el favor de que se anoten en aquí en el registro de asistencia del CIPAS, porfa, para las personas que han venido, que participaron en este CIPAS. Les dejo el link de la evaluación del CIPAS
Y en el segundo link es la ¿qué? Es la hoja de registro de asistencia al CIPAS. Entonces, aquí en la hoja del registro de asistencia al CIPAS hay dos planillas. Por favor, utilizar, ya les voy a mostrar. Aquí en la hoja de planillas está una planilla que estoy señalando que es CIPAS 1, esa no la llenan, sino que por favor pueden llenar esta que dice CIPAS 2 2111 del 2022. Entonces aquí pues se registran su nombre, la institución, el estamento, el cargo y el correo electrónico y ya. Y colocan su documento de identidad para el registro de la asistencia del CIPAS. El nombre del CIPAS se llama, ya les digo, explicación, actividad 4 y 5. Y ya estudiantes, entonces no sé si tengan otras preguntas, algunas dudas que quieran tener en cuenta para la entrega de la actividad, si todo quedó claro, si tienen otras Profe, dudas. ¿Sí? otra vez yo. En cuanto a la tarea 5, que dice que debe ser grupal, vuelva y juega, que estoy sola. No, pues, ¿Tiene no, algo que haga? en el caso tuyo, pues como estás sola, pues tienes que hacerlo sola. Pero no tiene, digamos, alguna matriz o algo que yo tenga, porque por lo menos en este no sabía que tenía que hacer solo un punto, digamos, por decirlo así. No he revisado la guía. No, en la actividad 5, como les dije, son dos cosas. Responder a la pregunta que va a estar en la guía, que está en la guía, para subirla en el foro. Y dos, llenar esa matriz que también está en la guía. ¿La matriz tiene 5 puntos o la matriz que corresponde a...? Debes de bajar la guía para la actividad 5, allí está la matriz y hay varios puntos. Entonces, hay que estar llenando esos puntos de acuerdo a la matriz. Obviamente eso lo voy a explicar posteriormente, pues para que ustedes pues, tengan mayor claridad el tema de la matriz, junto con la webconferencia que se va a desarrollar, que van a desarrollar pues una webconferencia para explicar puntualmente esa actividad. Y bueno, pues la idea es que ustedes pues puedan ya terminar este curso con, digámoslo así, sin ninguna dificultad y que pues puedan tener un buen desarrollo ya para finalizar este curso que ya se finaliza ya en diciembre. No, sí, profe, yo no tengo inconveniente en seguir, digamos, el lineamiento de la guía. O sea, yo leo muy bien la guía y no tengo problema. El problema muchas veces es así cuando hay una matriz o cuando se tienen que hacer, digamos, 5 lecturas y en el caso que soy yo, tendría que hacer una, ¿cierto? En el caso dado que sea... Sí, no, que se tenga que repetir el mismo punto, pues que sea una, ¿cierto? Ya por lo que estoy Sí, no, sí, no, pues en el caso tuyo sí haces una lectura y ya, entonces haces la lectura y desarrollas pues la pregunta. Ok, gracias. Bien, estudiantes, entonces le cerrar allí el microfonito. Listo, estudiantes, no sé si tengan otra pregunta que tengan. No.
Bien, estudiante, entonces nada, pues les agradezco mucho pues la participación del CIPAS, espero que les vaya muy bien en esta actividad. Y bueno, pueden revisar